justamente está Alejandro Ope en la línea telefónica. Alejandro, creo que es importante, dada lo que ha ocurrido en las últimas horas, digamos, la creciente crítica a la estrategia del presidente, digamos, la constatación, por lo menos en los números, de que no hay una inflexión en la violencia en el país. El presidente habló de pacificación del país cuando hizo campaña. Y creo que no es ninguna exageración decir que no hay una pacificación del país, que esto no ha ocurrido y que lo que tenemos es evidencias de este control. Tiene él razón al decir que debe haber complicidades, cuando se ve que viven pues con esta tranquilidad quienes están claramente señalados por delitos muy graves. A mí me gustaría escuchar tu punto de vista. Él habla de que van bien. Yo me hago la pregunta de dónde están los datos que nos digan que esto, aunque tome tiempo, va bien. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes al auditorio. Mira, yo creo que no he habido una mañanera en la cual el presidente le dedicara tanto tiempo y Exacto, tanta vehemencia exacto, como la de a, hoy. a, como a defender su política de seguridad como lo que Porque la sucedió siente hoy. muy atacada. Y yo creo que siente que ese sí es un flanco vulnerable, ¿no? Y así lo dicen las encuestas, o sea, eso sí es notorio, ¿no? O sea, tal vez el área donde está más reprobada la política de la actual administración es en materia de seguridad, ¿no? Más que en economía, más que en temas de corrupción, de salud, etcétera. En temas de seguridad sí hay un malestar creciente de la población con los resultados que se han obtenido. Yo creo que y la propia presidencia de tener sus números en ese sentido. Ahora, además, el caso de Chihuahua, de los jesuitas asesinados, le dio, más allá de la discusión sobre los números, le dio rostro, ¿no? Le dio concreción a esta crisis, ¿no? A este problema. Ya no se trata solo de discutir si la tendencia va para arriba o va para abajo, ¿no? Sino que esto está afectando a sectores sociales que habitualmente no son afectados, ¿no? Eso sí digamos, sí cambia un poco la conversación. Además de que se trata de pues, integrantes Sí, de sí, sí, una sí, sí. institución de la Iglesia Católica que, a pesar de la secularización creciente de la sociedad mexicana, pues sigue teniendo un peso social y político muy importante, ¿no? Y además que se trata tal vez de la institución mexicana más globalizada, ¿no? Como se vio por eso responde el Papa, ¿no? A este caso en específico. Eh, entonces, yo creo que sí, o Pero sea, sí perdón se que te entiende. regrese a los números, digamos. Entiendo la Sí, reacción del presidente. Creo que es lo que me estás sí, diciendo. El presidente le dedica hoy toda la mañanera porque el presidente sí se siente vulnerable a yo creo que sí. lo que está ocurriendo. Es decir, ha habido una secuencia de eventos. Sí, Yo pondría San Cristóbal, pondría, en fin, una serie de eventos donde lo que vemos es impunidad. Vemos a así es. criminales que, digamos, se exhiben sin temor a la autoridad. Vemos a un, digamos, criminal que hoy sabemos que financiaba equipos de béisbol y que le molestó la derrota de su equipo y entró en una secuencia que tendremos que explicar, a lo mejor ingirió drogas, etcétera, que lo llevó a esa matazón, a ese Sí, horror y a esas personas que están totalmente a merced de criminales. Y eso creo que muchos mexicanos pueden sentirse relacionados es con esa correcto. indefensión. Mi pregunta es, cuando el presidente defiende su estrategia, tan vehementemente como lo hizo hoy y dice, es que ustedes no entienden, etcétera. Yo lo que oigo es que regresa a las explicaciones de todos los gobiernos anteriores donde decían que no es del fuero federal, es del fuero local. La verdad es que eso de Uh -huh. echarse la culpa entre fueros me resulta a Sí, mí claro. ya y a todos los mexicanos muy conocido. La segunda es, vamos bien, pero toma tiempo, y yo diría, Uh -huh. te la compro siempre y cuando me digas dónde Claro. diablos están los ejemplos de que vamos bien. Uh -huh. Sí, es que ese es parte del problema, es que el presidente y sus críticos, ¿no? Están discutiendo sobre una estrategia que está mal definida, ¿no?
donde no hay claridad exactamente de qué es lo que estamos discutiendo. El presidente hoy dijo dos cosas, ¿no? Que su estrategia son dos cosas: atender las causas de delito y cero corrupción y cero impunidad, ¿no? Ok, bueno, pues entonces, a ver, el problema es que no operacionaliza, ¿no? Esa estrategia de decir, ok, las causas, ¿cuáles, no? Es decir, el desempleo, la deserción escolar, ¿qué programas qué programas deben de vincularse a esa atención a las causas? Y por lo tanto, ¿cómo podemos evaluar si en efecto están teniendo los resultados que menciona el presidente, ¿no? Eso, o sea, seguimos hablando en términos de generalidades. Lo mismo, cero impunidad. Sí. Pues no, pues sabemos que no hay cero impunidad. O sea, es que por eso hay que visible, poner algo, ¿no?, ¿no? medible, es decir, Es correcto, yo sí. soy muy primitiva, pero a mí me gustaría ver una disminución sensible en los homicidios o un control de la extorsión, o es decir, datos que dijeran, no, sí estamos, y además aquí Claro. te lo he dicho, vivo en la Ciudad de México, sí creo en los datos de la Ciudad de México, sí me parece que entonces podemos discutir y decir, no, pues sí han disminuido los casos en la Ciudad de México, tendremos Sí, que ver claro. cuáles. Es decir, pero si seguimos discutiendo generalidades, el Pues no problema se puede. es que si seguimos, pues no se puede, es que es una discusión sordos, ¿no? Sí, entonces sí necesitamos, o sea, y el presidente creo que sí, ahora sí, yo sí lo sentí, fue una frustración, ¿no? sí se dio. De que como incomprensión, ¿no? De lo que está tratando de decir, pero es que a lo mejor tendría que, ahora sí, encontrar un lenguaje hasta más tecnocrático, sería más fácil tener esta discusión. No, mira, es que los programas que estamos implementando en Sería más estos fácil o municipios nos no, han, Alejandro, porque pues, quizá sí, los datos no están ahí, entonces si te metes a en lo los mejor los datos datos, no están ahí, exacto. entonces tú dices, el Entonces, presidente no entra en los datos, pues es que me parece que regresar a Genaro García Luna, que a lo mejor sí, es un personaje coludido con el crimen organizado, etcétera, puede ser, lo probará o no la Fiscalía en Nueva York. El claro, tema es que a mí eso me queda lejos como explicación de lo que está claro. pasando, No, y porque además lleva 4 años en el gobierno el presidente para tratar de convencernos a partir de algo más que solo el señalamiento del pasado. Así es, y además, yo creo que también aquí hay un problema, es que no, yo creo que él tampoco le queda, sigue siendo muy reactiva su política, ¿no? Hoy mencionaron la sección que tiene ahora los jueves, ¿no? En el que hablan como de casos paradigmáticos, de detenciones, puestas a disposición, sentencias, etcétera, lo cual está muy bien, qué bueno, pero no nos dicen nada sobre, o sea, en términos del universo de delitos, ¿cuántos son esos, no? Es decir, cómo estamos caminando en esta dirección que dice el presidente de eliminar la corrupción y la impunidad. Eso es lo que yo, o sea, es una conversación que no solo no solo frustra al presidente, sino también frustra a los que estamos de este lado, ¿no? Creo que no es fructífera. No podemos tener yo estoy seguro que hay muchas cosas que hace el gobierno que sí funcionan. Lo que no sé es cuáles. No sé cuáles y no sé cómo medirlas. Entonces, cuando me dices hay muchas cosas del gobierno que funcionan, ¿en base a qué me lo dices? Déjame ponerte, mera intuición. Déjame ponerte así. Yo creo que, por ejemplo, ha de haber algunos comandantes de la Guardia Nacional que funcionan muy bien, ha de haber... No, pues sí. Mira, yo lo que noto, si me permites, yo lo que noto, a partir de lo que vemos, sí, y sin datos, pero sí, lo que veo es que efectivamente hay un grupo que maneja el subsecretario Mejía, que claramente sí, cada vez que hay un homicidio de un periodista, digamos que tenga cierta visibilidad, se ve que mandan al mismo grupo y que ese grupo es capaz de hacer una investigación y lo resuelven. Pero imagínate tú que tenemos un grupo, porque es un grupo, porque he visto cómo ese mismo grupo está en Tijuana y luego va a Puebla y luego va a tal lado y va al otro. Hay un grupo capaz de dar resultados. Denise, tenemos que hacer pausa. A ver, permíteme un segundo, Alejandro. Vamos a una pausa, ya volvemos. Nos estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Alejandro Ope, pues estos eventos, digamos, la intensidad del presidente hoy respecto a esta estrategia, una estrategia que, como bien lo dice Alejandro, no de hoy, de hace mucho, realmente no está definida, no tiene indicadores claros, por lo tanto, si el presidente no los pone, si no los conocemos realmente, pues no hay manera de decir vamos bien, no hay manera, es una declaración de fe
porque al contrario, lo que se está viendo más bien es otra cosa. En fin, no sé si quieras terminar tu comentario con algo más. Nada más, yo creo que tienes toda la razón. El problema es que el presidente nos está pidiendo, es un acto de fe, ¿no? Vamos bien, estamos resolviendo las causas y estamos combatiendo la corrupción y la impunidad. Pues a lo mejor sí, pero quisiéramos saber cómo lo medimos eso. Y eso cómo se refleja, cuál es la teoría de impacto entre eso y la incidencia delictiva, es lo que no conocemos. Entonces yo creo que sí, o sea, la frustración, entiendo la frustración del presidente, pero pues, digo, la frustración es compartida, ¿no? No, bueno. Porque estamos también de este lado, ¿no? No, pues imagínate además, o sea, que la verdad, ¿qué más podríamos desear después de los últimos 16 años, que son muchísimos en el país, que detectar que hay signos positivos? Lo hemos festejado muchísimo cuando los vemos. Lo festejamos en Ciudad Juárez, lo festejamos en Tijuana, lo festejamos en La Laguna. Yo lo festejo muchísimo aquí en la Ciudad de México, cuando tuve la sensación de que la ciudad se perdía en el periodo de Mancera. Era un aumento increíble, o sea, de verdad, ya ejecuciones en cualquier esquina, se perdía la ciudad. Bueno, qué felicidad que no, porque es que todos estamos en el mismo barco en este tema. Entonces, aquí no es de que a alguien le dé gusto que al presidente le vaya mal, no puede darle a nadie gusto que al presidente en el tema de la lucha contra el crimen organizado le vaya mal, pero los datos hoy indican que las cosas no van bien y no tenemos otros elementos para decir lo contrario. Te agradezco muchísimo, gracias. Muchas gracias, Denise, muchas gracias. Gracias.